yo soy Luisma. Estamos con un nuevo video a mi canal, señores. Esta vez, señores, pues estamos haciendo un live en TikTok. Y bueno, sabe que estoy en live en TikTok porque aquí está la bichita de aquí, la vaina del chat. Bueno, chicos, vamos a relacionar un video de nación, el turbio de ICB de Venezuela. Vamos a relacionar aquí porque, bueno, vamos a empezar ya porque ahora me van a saliendo anuncios. Y bueno, chicos, vamos a comenzar. Perfecto, vamos a ver. Que nos cambiamos a simple fibra. Ok, espérate. Ok, ya. Ok, vamos a relacionar el ICB de Venezuela. Vamos a ver qué pasa. Miércoles, ¿qué es esto? Aquí sí está bien. Ok, vamos a comenzar ya. Perfecto. Perfecto, ahí está. ¿Cómo hacía usted esos trabajos para que la policía no lo agarrara? Porque se está hablando de que más de 10 personas usted dónde se comió. ¿Cómo trabajaba para que nadie lo agarrara? Yo los agarro, me quito la cabeza, la cabeza, y lo agarro y me lo echo al hombro, me lo llevo por una cascada, por una naciente. Venezuela es uno de los países más violentos y pobres de Latinoamérica, donde cada día un nuevo desafío pone contra las cuerdas a una población trabajadora y noble, que se encuentra cansada de la dictadura y el maltrato. En este contexto de desesperanza y tragedia es que surge este iceberg, que de manera resumida explora los peores casos de Venezuela por niveles, donde entre más avancemos los casos se tornarán más y más perturbadores. Nivel 1. Pudreval. Se descubrieron unos containers llenos de comida. El gobierno conocía las fallas en el almacenamiento y la distribución de alimentos. Algo huele mal en Venezuela. Que está llegando todo el mundo aquí. A mediados del 2010 se reportó el hallazgo de miles de toneladas de alimentos con fecha vencida, que habían sido importados para su distribución a través de redes estatales de bajo costo. Se estimó una cifra oficial de 130.000 kilos de alimentos con fecha vencida en todo el país, aunque medios de oposición reportaron que fueron un total de 170.000. Entre los productos afectados se encontraban leche, arroz, frijoles. Ok, la quita de aquí esta música de aquí, a ver, hoy sí. Bueno, vamos a ver, lo que no sabemos, sí, lo que están aquí en TikTok lo pueden ver en YouTube. En YouTube, bueno, en un rato subo este video, estamos en bien, claro. Perfecto, vamos, comenzamos. Carne y otros productos enlatados. La versión oficial señaló que esta catástrofe fue un error de cálculo por parte de la productora y distribuidora venezolana de alimentos que habría importado a un ritmo mayor al que podía distribuir. No obstante, parece más un caso de corrupción, pues los funcionarios públicos habrían importado deliberadamente más alimentos de los que podían distribuir con el fin de malversar fondos mediante la importación de insumos subsidiados. Uy, papá. Ay, La papá. maldición del McFlurry. En Venezuela, a diferencia del resto del mundo, el anuncio de un nuevo sabor de McFlurry es señal de que se avecina algún problema político, social o económico. Este es Preet Bharara, el fiscal estadounidense encargado del caso de los dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro detenidos y que este jueves fueron acusados de conspiración para transportar cocaína a Estados Unidos. El 28 de junio de 2016 se lanza el McFlurry de Sushi, al tiempo que se desatan protestas a nivel nacional y se conoce la detención en Estados Unidos del... Sí, claro, porque te voy a decir una cosa, el sushi nunca he probado esto, pero ese día no sé, no me acuerdo, pero lo que pasa fue la comida, qué sé yo, pero bueno, no sé, chicos, pero bueno, vamos a ver. Los narcosobrinos de Cilia Flores. El 27 Saludo de aquí en el octubre chat. del mismo año se estrena el helado sabor pirulín, al mismo tiempo que ocurre la toma de Venezuela. Un movimiento de manifestaciones convocados por la oposición venezolana, en donde por lo menos hubo una baja, 80 detenidos y cientos de heridos. Considering
Venezuela? What options are on the table right now to deal with this mess? We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. El 11 de agosto de 2017 sale el McFlurry de Flips y a su par, Donald Trump amenaza con invadir Venezuela para dar paso a un nuevo mandatario. El último anuncio de McFlurry, Cricket, tenía la expectativa a los venezolanos, pues coincidió con las reiteraciones de Maduro, donde señaló que de no ganar las elecciones podría haber una guerra civil, y bueno, la reciente toma de posesión de Maduro. Bueno, sí, no sé si mal me acuerdo, porque yo me acuerdo que las elecciones parlamentarias, sí, claro, porque en 2015 fue, creo yo, porque ahí empezó el peo y se no cambió, o sea, en 2015, en diciembre íbamos a ser libres, pero no sé qué pasó ahí. Ya es vista como un golpe de estado en sí. Estados Unidos tienen a los Simpson para predecir el futuro, y en Venezuela parece... Bueno, claro que sí, los Simpson estaban prediciendo todo, pues. Bueno, claro, porque hay un episodio que Homero estaba hablando de tal cosa, de aquí en Venezuela, por eso estaba prediciendo los Simpsons, pero bueno, sigamos. Será que tienen a McDonald's para saber si algo malo está por pasar. Las colas. Las colas. La crisis económica en Venezuela. Ajá, las colas, perfecto. Porque yo me acuerdo, como en el 2018 había muchas colas. De lo que sea, de comida, también de gasolina, qué sé yo, no de gasolina, sino de tal cosa, pero bueno, tú sabes, la plata. Guara, pero el que echaría la cola yo llevo, no, guara, increíble, personas haciendo la cola, sí, pues yo me acuerdo que en 2018, cuando fui al colegio, muchísima cola, no, guara, muchísima cola, en Bicentenario, pues, en mi colegio Bicentenario. Claro, muchísima cola en la gente, bueno, claro. Le trajo consigo un estilo de vida donde las largas filas eran un escenario cotidiano. En promedio, el venezolano pasaba 35 horas mensuales haciendo cola para comprar comida. Si tuviera al menos una idea de lo que están vendiendo. La verdad que hacemos la cola y ni siquiera hay comida, ni siquiera sabemos si se va a comprar algo. De verdad que estamos pasando por una situación muy difícil, corriendo de un mercado para otro para ver si encontramos algo. Nos estamos muriendo de pero no encontraron nada, puro tontería ahí, puro de la nada, que comida invisible, con razón, chicos, con razón. Ese año no teníamos nada, pues, puras colas, y uno anda mamando gallo, pues, que si venían todo, pero nada. Y ahí se puso cara la cosa, el estilo, el chocolate, qué sé yo, y el pirulín, ay no. Sí, el pueblo de Venezuela, y este gobierno no toma conciencia de nada. Maduro, renuncia ya, te lo pedimos, el pueblo ya está harto de ti, renuncia ya. ¿Qué? Tanto adultos como menores tenían asignados 2 días semanales de compras. Muchos hacían filas por horas antes de que abrieran los supermercados, pues había probabilidad de que ya no hubiera nada cuando finalmente les tocara su turno. Las filas se volvieron blancos para los ladrones, por lo que docenas de personas fallecieron en filas debido al aumento de violencia, como por ejemplo fue el caso de una pequeña de 4 años atrapada en un tiroteo entre pandillas, o una mujer de 80 años que fue aplastada cuando una fila de clientes se convirtió en una turba de saqueadores. Los campos estaban vacíos, pues los agricultores pasaban el día esperando para comprar bienes importados. Los maestros dejaron de impartir clases para buscar comida que pudieran consumir o revender. Incluso las oficinas públicas cerraban temprano porque los funcionarios también tenían que hacer fila. Aunque el panorama era desolador, en las colas también había lugar para hechos ordinarios y a veces extraordinarios. Una joven de 21 años dio a la luz a una niña mientras hacía la fila para comprar pollo en El Tigre, una población de los llanos. Sospechó que tenía contracciones cuando abordó el autobús, pero no tenía de otra, pues ya se le había acabado la comida. Afortunadamente recibió ayuda del empleo de limpieza del supermercado y envolvió a la recién nacida en una manta polvorienta del depósito. Nivel 2. Exhumación de Simón Bolívar. La madrugada del 16 de julio de 2010, los restos de Bolívar fueron exhumados como parte de una averiguación por el gobierno de Caracas para clasificar las causas de su fallecimiento, pues no se creía que hubiese sido por tuberculosis, sino que lo habían envenenado con arsénico a través de agua contaminada.
La apertura de la urna fue realizada en una noche de luna llena de un día viernes. Duró 19 horas y la fase final fue transmitida por televisión en el canal oficial venezolana de televisión. Nunca volverás a pagar por Netflix después de ver esto. Netflix y Apple racen para que nunca se enteren de esto. Este pequeño dispositivo te permite transmitir películas de cualquier plataforma premium o canal de pago sin las costosas Cállate, Nahuara. Que chicos, ya me ha aparecido 1000 veces el anuncio. Nahuara, el anuncio. ¿Qué se llama? Hubo un escepticismo tanto del verdadero motivo de la exhumación como de los resultados que arrojaría la misma. Desde la perspectiva de algunos historiadores críticos, parecía más un intento oficialista de reescribir la historia. Para otros, se trató de una cortina de humo para distraer a la población de los fuertes problemas económicos y de corrupción que había en el país. También se cree que se trató de un ritual que contemplaba la unión de los huesos de Bolívar con restos simbólicos de su amante, Manuelita Sáenz, para lograr la reencarnación en Hugo Chávez, convirtiéndolo así en el nuevo... Es que parecía como si fuera un sacerdote, los sacerdotes tratando al Papa Francisco ahí. Parecía. Wow. Siempre haciendo lo ridículo, pero bueno. Ay, proceder de la historia de Venezuela. Sí, no es broma, pero al final algo salió mal y en su lugar, este sacrilegio trajo consigo una serie de eventos extraños y fallecimientos sospechosos entre los asistentes. El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Tascón, perdió la vida en agosto de 2010 debido a cáncer de colon. Al día siguiente falleció Alberto Muyer, general retirado e importante líder del Partido Socialista Unido de Venezuela. En septiembre le siguió William Lara, el exgobernador del estado de Guárico, en un accidente automovilístico donde su vehículo se volcó y cayó en un río. En ese mismo día también falleció Guillermo García Ponce, director del diario izquierdista Vea a causa del cáncer. Para el siguiente año las bajas continuaron. La dirigente chavista Lina Ron falleció a sus 51 años a causa de un infarto al miocardio, resultado de una enfermedad coronaria. El siguiente fue Claude Osvaldo Rusián, quien para el momento en que se llevó a cabo la exhumación se desempeñaba como controlador general y para su fallecimiento se encontraba en La Habana, Cuba, tras 2 meses de tratamiento a un accidente cerebrovascular. Finalmente se dice que la maldición alcanzó al mismísimo Hugo Chávez, quien falleció el 5 de marzo del 2013 tras una larga... Sí, claro. En 2013, claro. Ahí... ya va. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? Ay, Dios. A ver. Sí, porque yo me acuerdo, chicos. Yo vi un video que Hugo Chávez acaba de fallecer. Güey. ¡No! Claro. Ay, Dios mío. Sí, ahí celebramos Naguará, es que increíble, pero bueno. Larga lucha contra el cáncer. El ataque a Nixon. Eran tiempos de Guerra Fría y el continente americano se sacudía entre fuertes cambios políticos, por lo que el presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, encomendó al vicepresidente Richard Nixon a realizar una gira de buena voluntad por algunos países de LATAM. En Venezuela era reciente la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, y en Estados Unidos se encontraban interesados en saber si podría contar con el nuevo gobierno dirigido por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. Fue cuestión de minutos después del aterrizaje de Nixon, mientras entonaba el himno nacional de Estados Unidos y sonaban los 21 cañonazos de salud para que apareciera una multitud encolerizada. En su mayoría estudiantes universitarios que gritaban consignas e injurias contra el estadounidense. Los manifestantes se irritaron al extremo cuando el alto funcionario aceró a la muchedumbre para saludarlos. Fue entonces cuando él y su esposa, Pat Nixon, recibieron una cascada de escopitajos. Rápidamente el servicio secreto introdujo a los Nixon en un Cadillac 63D y la caravana salió del aeropuerto rumbo al Panteón Nacional para poner una ofrenda de flores en la tumba de Bolívar. Sin embargo, la actividad tuvo que ser suspendida al reportarse una turba iracunda esperando la caravana frente al recinto donde reposaban los restos del Libertador. Al atravesar la avenida Sucre, el automóvil de Nixon fue asaltado con tal seña que casi parece en Caracas,
pues el vehículo fue rodeado por manifestantes violentos que arrancaron y retorcieron las banderas de Estados Unidos y Venezuela que adornaban el auto. Embistieron con furia las puertas y ventanas utilizando tubos, moviéndolo de un lado a otro, amenazando con volcarlo mientras exclamaban muerte a Nixon. De todos lados llovían piedras, huevos, tomates y cuantos objetos encontraran cerca para aventar. Cuando el presidente Eisenhower fue informado, desde el Pentágono ordenó la inmediata movilización de la Cuarta Flota del Pacífico hacia la costa de Venezuela. Se desplegaron más de 1000 paracaidistas infantes de la Marina del Mar Caribe con el fin de preparar una operación de rescate en caso de que se viera comprometida la integridad del vicepresidente. No obstante, no fue necesaria alguna intervención. El mismo gobierno venezolano ofreció completa protección al vicepresidente durante el resto de su visita, y al día siguiente, personal militar lo escoltó junto a su esposa hasta el aeropuerto, sin obstáculos ni trastornos. Este suceso fue considerado el ataque más violento perpetrado a un oficial estadounidense de alto rango en territorio extranjero. Ay, Dios mío. Oscar Pérez. Oscar Pérez. Oscar Pérez, Ya sé este Oscar Pérez, sí me acuerdo. Yo creo que me acuerdo mucho de Oscar Pérez. Yo vi varios videos de Oscar Pérez. Detective de la vamos a escuchar primero. Policía y un insurgente. Se hizo famoso. Claro, porque Oscar Pérez es un detective y policía y guardia. O sea, investigando todo lo de Maduro, cómo acaba. Pero bueno, creo que la arrestaron, ojo, Ojo. En julio de 2017, cuando en medio de las protestas antigubernamentales Lo tienen secuestrado más bien, claro. Que dejaron más de 100 bajas, sobrevoló con un helicóptero de la policía científica 2 edificios gubernamentales en Caracas, portando una pancarta que decía 350 libertad, haciendo referencia a la aplicación de dicho artículo, el cual invita a la desobediencia civil y el desconocimiento del gobierno. Con más de 1000 uniformados destinados al operativo contra Pérez, a través de sus redes sociales, Oscar denunció que el régimen de Nicolás Maduro lo estaba atacando a él y a su grupo, y a pesar de que no se estaban resistiendo, el ataque no cesaba. Son imágenes del policía rebelde Oscar Pérez y sus 6 compañeros, ejecutados por fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro en enero de 2018. Fotografías policiales de reconocimiento de los cadáveres publicadas por el diario español El Mundo y que serán presentadas este lunes ante la Corte Penal Internacional. Pese a los intentos de redención de Pérez y sus 6 compañeros, 4 policías y militares, un periodista y una enfermera, pareja de uno de ellos, la casa del Junquito, donde se refugiaban, recibió miles de disparos. Pérez fue finalmente abatido el 15 de enero de 2018. Hasta después de 6 días de su fallecimiento, el gobierno de Nicolás Maduro entregó el cuerpo del piloto rebelde para ser enterrado en un cementerio cerrado por cordones militares y sin permitir siquiera el velatorio. Claro, porque Oscar Pérez, primero lo tenían secuestrado, creo yo. No sé si me acuerdo, pero la verdad, ahí tenía un video que lo mataron, pues, o sea. No sé si mal recuerdo. Oscar Alberto Pérez, que es un detective de policía, de qué sé yo, la guara, pero bueno. Y en 15 de enero murió en 2018 en Caracas, o sea, es un detective, entonces primero estaba investigando todo, haciendo eso, tal cosa, lo agarraron y lo mataron. Listo, ahí está. Naguara, qué lástima, chamo. Guara, naguara. Miss Venezuela. Ay, vamos a hablar ahora sobre el escándalo de corrupción y que explotó en torno al certamen de Miss Venezuela. Ahora hemos sabido que la organización Miss Venezuela acaba de cancelar el concurso. Es que, ¿sabes una cosa? Que yo siempre veía Miss Venezuela, pero te voy a decir una cosa, es que estaba claro, lo iba a cancelar todo, haciendo todo, porque en Venevisión siempre lo transmitía Miss Venezuela, pero te voy a decir una cosa, es que lo estaban haciéndolo cagando todo, pero bueno. Y ahora se va a iniciar una revisión interna. Naguara, qué increíble. Del certamen se va a investigar a ver qué es lo que ha estado pasando aparentemente por años. En épocas de bonanza, pocos acontecimientos vaciaban las calles de Caracas como el concurso de Miss Venezuela. Desde que comenzó el concurso de Miss Universo en 1952, la República Bolivariana ha ganado 7 veces, un logro que llena de orgullo a la nación. No obstante, fue cuestión de tiempo para que la industria de las reinas de belleza del país también cayera en decadencia,
debido a una serie de acusaciones donde se exponía que sus organizadores ofrecían a las jóvenes concursantes como acompañantes íntimas a los patrocinadores ricos. Entre estos se encontraban funcionarios del más alto nivel del gobierno de Nicolás Maduro. En cuanto a este escándalo acaparó la atención de los medios, muchos exparticipantes del concurso de belleza se acusaron entre sí de ser cómplices de la corrupción al haber recibido dinero, apartamentos y otros regalos de hombres pertenecientes al régimen de Maduro o cercanos a él. Por otro lado, otras concursantes comenzaron a dar entrevistas. Bueno, sí, claro, porque sabe una cosa, tú sabes que lo que no saben es que Oscar de León es chavista. Y yo no sabía, fue el año pasado, creo yo, que él dijo que es chavista, pero bueno. A la prensa para narrar sus experiencias de acoso y delitos aún más serios. Osmel Sousa, presidente de la organización Miss Venezuela por casi 40 años hasta que renunció en febrero de 2018, estuvo en el centro del escándalo después de que algunas de las exparticipantes señalaron que él y sus asistentes las presionaban para ser acompañantes o amantes de políticos y empresarios. Todo a cambio de dinero para financiar sus participaciones en concursos. También se le acusó de recibir pagos por organizar transacciones y ser intermediario entre los hombres interesados y las participantes. Algunas de estas mujeres negaron las ofertas, otras aceptaron e incluso se casaron con sus mecenas. Las relaciones íntimas siempre fueron parte de la cultura del concurso. Desde hace décadas han circulado rumores de que se presionaban a las participantes para que hicieran favores íntimos a los patrocinadores, todo a cambio de dinero para pagar el vestuario, las clases de dicción, el trabajo dental, los implantes de senos y otras operaciones cosméticas que se volvieron requisitos de facto para las aspirantes de Miss Venezuela. Masacre de Cantaura. Masacre de Cantaura. El 4 de octubre de 1982, el puntofijismo, una vez más, ejercía su política de la muerte como expresión de la democracia y la tortura como método de paz. Y llevó a cabo el exterminio de 23 combatientes del Frente Américo Silva, que por revelación de informes forenses se determinó que en su mayoría tenían tiros de gracia con armas cortas. El 4 de octubre de 1982 se llevó a cabo una operación militar llevada por diferentes fuerzas de seguridad del gobierno de Luis Herrera contra un grupo del Frente Guerrillero Américo Silva, del partido Bandera Roja en las cercanías de la ciudad Cantaura en Anzoátegui. En este suceso perdieron la vida 23 luchadores sociales cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 30 años, debido a una emboscada donde fueron atacados a través de un bombardeo de aviones Canberra y Bronco de la aviación militar y un asedio de las tropas en tierra. Los sobrevivientes denunciaron ejecuciones en contra de personas que ya se habían rendido y daban cuenta de una actuación asimétrica y desproporcionada por parte de los componentes de la FAN y la DICIP. A pesar de los avances en la determinación de las responsabilidades de este suceso, no hay ni un solo detenido por los hechos de Cantaura. Chávez murió en Cuba. Chávez muere en Cuba en el 31 de diciembre, el 30 o 31 de diciembre, Chávez murió en Cuba. Chávez muere en Cuba en el 31 de diciembre, el 30 o 31 de diciembre, esconden el dato de la muerte de Chávez, reúnen en La Habana a la cúpula dirigente, les explican que la única manera de subsistir es si se mantienen unidos. Y unidos para el gobierno cubano significa que Maduro es la cabeza de esa unión, y ahí forjan el futuro de Venezuela como una especie de colonia económica de Cuba, lo cual es tremendo porque Cuba cabe 10 veces en Venezuela desde el punto de vista geográfico y cabe 100 veces desde el punto de vista económico. Los últimos días de Chávez en este plano fueron de forma distinta como lo cuenta la historia. Se montó todo un teatro por parte de los gobiernos de La Habana y Caracas donde se aseguraron que Chávez seguía con vida. Hay incluso fotos donde se le ve leyendo el diario cubano Granma junto a sus dos hijas el 15 de febrero de 2013, pero son un fraude, pues para esas fechas él ya había fallecido.
Chávez falleció aferrado al convencimiento de que el tratamiento que estaban recibiendo, en conjunto con la aplicación de algunos cultos y actos mágicos en los que creía, harían que se recuperara del cáncer que lo estaba consumiendo. Después de despedirse de los venezolanos para viajar hacia La Habana, donde se operó por cuarta vez de un cáncer el 11 de diciembre del 2012, perdió la vida a finales del mismo mes. Los encargados de esta manipulación de información pública se habrían beneficiado política y económicamente con la firma de mandatos supuestamente válidos por el presidente entre enero y febrero, pues para esas fechas Chávez ya había fallecido. En paralelo a estos mandatos, también se aseguró que había un conflicto de poderes, pues se creía que Diosdado Cabello era el legítimo sucesor de Chávez, pero que al final Maduro fue quien se quedó con la presidencia, posiblemente por exigencias de La Habana, que podría maniobrar mejor a Nicolás. Nivel 3. Renio Tolina. Ay, papá. Amigos, encantado en saludarles como todas las semanas. Vamos a entretenerles, tenemos un gran espectáculo para ustedes. Lo hemos pasado muy bien, estamos felices, nos encanta estar en sus hogares. Y en primer lugar, recibamos, señoras y señores, a un cantante venezolano de primera línea. Un cantante que realmente tiene una gran personalidad, un gran estilo, y es Rudy Márquez. Presente en el imaginario colectivo venezolano, incluso de aquellas generaciones que crecieron sin verlo en la pantalla chica, Reinaldo Tolina, mejor conocido como Reni, sigue siendo considerado el presentador más influyente que tuvo la televisión venezolana. Señoras y señores, con un gran gusto seleccionamos a quien consideramos el mejor, el más popular, el más completo de los cantantes en el mundo. Señoras y señores, aquí está Tom Jones. Durante 25 años, Reni trajo a su programa a los artistas internacionales más destacados de su tiempo e impulsó la carrera de otros nacionales. También se esforzó por crear ciudadanía con campañas educativas o simplemente aconsejando al espectador como lo haría un amigo. Para finales de la presidencia de Carlos Andrés Pérez en la década de los 70, Reni se había convertido en un férreo opositor de la situación económica y política del país. En represalia, el gobierno sacó del aire sus programas de radio y televisión, por lo que decidió incursionar de lleno en la política. En julio de 1977 creó el partido Movimiento de Integridad Nacional, o por sus siglas MIN, y anunció su aspiración de convertirse en presidente, aprovechando así el cariño y la popularidad que se había ganado tras tantos años en televisión. A pesar de llevar un tiempo fuera de los sets de grabación, continuaba presente en el foco público con su programa Venezuela Despierta, donde hablaba sobre su pensamiento político y su campaña, criticando fuertemente la corrupción de los partidos políticos, la dependencia de la industria petrolera y soliendo promover un sistema meritocrático, así como el aprovechamiento de la tierra para convertir en Venezuela en una potencia agrícola en lugar de energética. Lamentablemente, un suceso trágico y repentino acabó con su historia. El 16 de marzo de 1978, a la edad de 49 años de edad, Tolina falleció en un accidente aéreo junto a sus 4 acompañantes. La avioneta Cessna 310 se estrelló en las inmediaciones de Pico Naiguatá. Las autoridades tardaron una semana en localizar los cadáveres, ya que se pensó que la avioneta se había estrellado en el mar. Muchos acusaron a la élite política de haber provocado el accidente para evitar su suceso. Claro. Que cobra sentido cuando en ese entonces director de la Policía Técnica Judicial, Manuel Molina, ordenó destruir los restos del Cessna 310 donde ocurrió el accidente antes de que se finalizara la investigación, por lo que la prensa obviamente lo acusó de destruir la evidencia que confirmaba que el suceso había sido intencional. Al final, el gobierno concluyó que el accidente fue provocado por la mezcla de malas condiciones atmosféricas y error humano, aun cuando se aludía a una presunta nubosidad, mientras que había evidencia de que esa tarde el cielo de hecho había estado despejado. Franklin Brito. Después de más de 8 huelgas de hambre a lo largo de 6 años,
murió el productor agropecuario Franklin Brito en el Hospital Militar de Caracas. El más reciente reclamo del productor agrícola era que el gobierno del presidente Chávez reconociera errores y delitos respecto a su caso por la delimitación de sus tierras en el estado Bolívar. El 31 de agosto del 2010, el productor agropecuario Franklin Brito falleció a causa de un infarto, después de luchar durante 10 años por el derecho a la propiedad de sus tierras, expropiadas por el gobierno de Hugo Chávez. Brito tenía una finca de 290 hectáreas, ubicada cerca de la ciudad de Bolívar, y su problema comenzó cuando se manifestó en contra del proyecto de fumigación del alcalde oficialista de la zona. Las autoridades le enviaron una carta agraria, figura legal decretada por el gobierno que permite que los campesinos exploten tierras estatales. La expropiación se materializó porque, según el gobierno, Brito no pudo probar que la finca le pertenecía. El agricultor demandó compensaciones, pero no obtuvo respuesta, por lo que inició su primera huelga de hambre en 2005, mismo año en el que logró un acuerdo parcial con el gobierno de Chávez, y en 2007 le permitieron el uso de todas sus tierras, entregándole dinero y un tractor. Sin embargo, debido a que nunca le entregaron documentos que acreditaran que volvía a ser el propietario, declinó la oferta y comenzó una nueva huelga de hambre. Antes de perecer, tras 8 huelgas de hambre, pesaba 35 kilos y estaba internado en contra de su voluntad en el Hospital Militar de Caracas, puesto que un tribunal ordenó su traslado por razones de índole psicológica. Puente Llaguno. Este es tu setup. ¡Cállate! Venezuela y el resto del mundo fueron testigos de primera fila del momento en el que un grupo armado arremetió contra las personas que marchaban pacíficamente hacia la plaza. Los hechos del 11 de abril del 2002. Claro. Nah, bueno, en serio, chicos, eso fue increíble. Bueno, no había nacido porque nací en 2002. No. Quise decir que yo nací en 2009, 9 de abril de 2009. Naguará. Si no había nacido ahí, claro, no había nacido, pero ahí dijeron que eso, guara, pero eso fue increíble ese año. Bueno, no sé si aquí en Barquisimeto, aquí en Barquisimeto, pues. Si aquí en ese año 2002 en Barquisimeto estuviera protestando todo, pues. Pero en realidad no sé, no creo, pero fue en Caracas, pura en Caracas. Bueno, pero fue horrible. Eso fue una guerra mundial, nada más nada, guara. Se parece a una guerra mundial, ojo. Dejaron una marca en la sociedad venezolana, conocido también como la Guerra del Silencio. Se dio un enfrentamiento entre manifestantes del oficialismo y la oposición cerca del Palacio Presidencial en Miraflores, dando como resultado el fallecimiento de 19 personas y un centenar de heridos. Pero ahí dijeron, bueno, aquí están los colectivos que están aquí, pero los chavistas, el colectivo de Chávez, tú sabes. Pero no sé si, ahí dijeron que aquí estaba Maduro disparando. Ahí dijeron que Maduro, aquí Maduro estaba disparando, pues, y claro, y mira, hay uno acapuchado, pero bueno, ay Dios mío, qué feo, ¿no? Guara. Ahí empezó la primera protesta del mundo, ¿no, Guara? Aquí en Venezuela, la primera protesta. La multitudinaria marcha de la oposición se encontraba protestando en contra del gobierno de Hugo Chávez cuando el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega Carvajal, hizo un llamado para movilizarse, aunque otras versiones señalan que era la multitud la que no paraba de gritar la consigna: "A Miraflores, a Miraflores". Para ese momento, ya en el sitio se encontraba otro grupo de manifestantes apoyando a Hugo Chávez. Al llegar al centro de Caracas, muy cerca del Palacio Presidencial, ambos grupos se encontraron y comenzó el violento enfrentamiento. Con insultos entre consignas y disparos, el encuentro entre ambas manifestaciones polarizadas cerca del Puente Llaguno se convirtió en un choque directo que se prolongó por varias horas. Sí, aquí sí, claro. Que abarcó diferentes lugares aledaños a la sede presidencial de Miraflores. Ambos bandos tuvieron responsabilidad en lo ocurrido y se cometieron violaciones a los derechos humanos durante casi 72 horas. Lo peor del caso es que se produjo una impunidad de lado a lado, puesto que por parte de la fiscalía no se manejó una investigación con la imparcialidad que ameritaba,
Hubieron detenciones arbitrarias y prácticas de tortura que tampoco fueron investigadas. Se produjeron allanamientos sin órdenes judiciales y con gran violencia que tampoco fueron investigados. Se presentaron denuncias que igualmente no fueron procesadas ni canalizadas. El amparo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. 14 presuntos guerrilleros. A ver, espérate, voy a cortar el video, chicos. A ver qué dice. Epa, era Carla aquí. A ver, no estaba leyendo, pero bueno. A ver. A ver, espérate, ¿qué estoy haciendo? Espérate. Ok. Bueno, chicos, Ay, papá, bueno, nos vemos en la segunda parte.